A construción do aeroporto vai costar, bueno, está proxectado 70,2 millóns de euros, cando mover 4 millóns cúbicos de áridos, expropiar máis de 100 casas e mover unha empresa con máis de 130 traballadores, pois é moi probable que coste moito máis, como ocorreu con outros proxectos, como o Porto Exterior da Coruña ou a Cidade da Cultura en Santiago. Eso supera pois, un malgasto de cartos e fondos públicos para unha obra que non está demostrado para nada a súa utilidade, cando se podería investir en un transporte público de calidade, como é o tren de cercanías, que leva 12 anos proxectándose, proxecto tras proxecto, e non se ve o futuro del, que é moito máis necesario. Bueno, pues la ampliación de la pista Grafoplas afecta bastante porque, claro, hay cerca de 200 trabajadores entre directos e indirectos y la gente está un poco preocupada porque no saben en qué va a acabar el tema, no saben, tienen la incertidumbre, no saben hacia dónde van a ir ni qué va a ser, no tienen el futuro, tienen un futuro incierto, vamos. También directamente tengo el trabajo aquí a 5 minutos de casa y si va la empresa de ahí, pues tengo que disponer ya de un coche y todo para cuando aquí estaba a un paso de llegar. Mirado el bien que puedan traer 400 metros más de pista, llevándose por delante toda una barriada de la parroquia, pues me parece un disparate, francamente. Bueno, pues ahora estamos en uno de los montes de Culleredo, el Monte Costa, desde el que podemos ver atrás los montes que quieren destruir para hacer la dichosa ampliación del aeropuerto de Alvedro. A mí me gustaría decir que me parece una burla por parte de quien quiere llevar a cabo este proyecto, por llamarlo de alguna forma, el que la misma gente que presume de que es bueno y sano pues optar por espacios naturales en las ciudades para disfrutar del tiempo libre, pues que nos quieran impedir a nosotros disfrutar de esos espacios naturales que ya existen y de los que hemos disfrutado afortunadamente, en mi caso, desde pequeños. Bueno, una de las muchas cosas que se puede reprochar a este proyecto es el impacto medioambiental que va a provocar y entre ello, como consecuencia secundaria, sería que incide sobre el ocio de la gente y consecuentemente con la calidad de vida que va a tener. Yo recuerdo que desde pequeños las generaciones, yo tengo 23 años, mi generación y las generaciones más cercanas pues disfrutamos de un ambiente natural que nos permitía disfrutar de montes, de bosques, de estar al aire libre, disfrutando, jugando. Ahora lo que vamos a tener va a ser nada, porque no es que vayan a sustituir pues un monte por un parque natural o por unas pistas de deporte, no, es que lo van a sustituir por nada. Se va a quedar en nada simplemente por hacer una obra que no tiene ningún sentido. Desde o punto de vista ecolóxico, a desaparición de 5 montes de Culleredo, entre eles neste que estamos, o Monte San Miguel, o Picoto, o Coto de Santa Mayor, o Monte Rus e o Monte Costa é un desastre, xa que se moverán 4,5 millóns de metros cúbicos en 2 anos, co que irán a parar moitas destas partículas e sedimentos á rede fluvial, de aquí acabarán parando na ría do Burgo, provocando unha gran mortandade nos mariscos, como xa pasou no ano 2006 ca vaga de lumes na ría de Muros en Olla. A
desaparición destes montes tamén provocará o cambio do clima nos vales, afectando todo este val que temos aquí, que colle a Cambre, Culleredo, chega casi ata Carral. Tamén provocará o cambio, que xa será un val moito máis frío, mais traerá problemas de inundacións, tanto de secas, e ademais provocará unha gran pérdida tanto natural, paisaxística, social e cultural. Nosotros creemos que si no se modifican los criterios de rentabilidad de los aeropuertos, creemos que se enterraron un montón de dinero y nunca, mejor dicho, porque nos van a enterrar. Ya el aeropuerto, cuando se configuró en su principio, eliminó el mejor valle y el más productivo que había en Culleredo, generó muchos problemas y muchas tensiones en las familias propietarias, y desde luego supera con creces el daño que va a causar a la parroquia de San Esteban de Culleredo. Por lo tanto, pedimos sinceramente y encarecidamente a todos que tienen responsabilidades que dejen sin efecto el proyecto, porque la verdad es que el beneficio que se va a obtener no se puede comparar con el perjuicio que se va a ocasionar.